pienso que cada año es un año en que tenemos la oportunidad de replantearnos cómo hemos caminado y volver a levantar nuestras expectativas, a comenzar de nuevo las cosas que no hemos hecho y cambiar las que hemos hecho y sabemos que no han estado bien en nuestra vida. Así es de que creo que es padrísimo entender que todo es nuevo. Y todo es nuevo cuando yo creo nuevamente que las cosas pueden ser posibles. Lo que me hace creer, lo que me hace saber, entender que lo sobrenatural puede venir, es que yo puedo creer en las cosas imposibles. Entonces es nuestra fe la que hace la diferencia. No es que un año hace la diferencia, yo hago la diferencia. No es porque inicia un año nuevo, sino porque yo al iniciar y siento un nuevo comienzo, tomo la elección y la decisión en mi vida de caminar de una manera bien, diferente y de conservar lo que sí ha estado bien en mi corazón. Pero también de replantearme qué debo de hacer con lo que no ha estado bien. Y eso es emocionante, siempre es emocionante. Y fíjense, expectativa, que de eso vamos a hablar hoy, de expectativas, ¿ah? En el diccionario de la RAE significa posibilidad razonable de que algo suceda. Habla de salida, de perspectiva, de posibilidad, de probabilidad, de horizonte. También no se trata de una simple ilusión, sino de un hecho probable con fundamento. La expectativa también puede entenderse como la aspiración a cumplir un determinado propósito u objetivo. ¿Ok? Entonces eso es tener expectativa. Es la posibilidad razonable de que algo suceda. ¿Y por qué para nosotros es razonable que suceda? Porque nosotros entendemos y sabemos que Dios ya lo ha hecho todo. Y porque Él lo hizo, entonces todo es posible para el que cree. Así dice la palabra, ¿no? Que nada es imposible para los que creen. Así es de que todo es posible si nosotros creemos. Entonces por eso podemos tener una expectativa razonable de que algo impresionante va a suceder. No porque cambió un año nada más, no porque cambia un año y entramos en el 25, sino porque yo hoy decido creer que eso va a suceder. Así es, vamos a orar, familia, en base a lo que dice la Escritura en Efesios 3:20, que es una de las declaraciones favoritas que yo tengo en la Biblia y que nos habla de la expectativa, de cómo el Señor sobrepasa aún lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros hemos soñado, lo que nosotros queremos, lo que deseamos. Y dice así la Escritura en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, dice en esta versión, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar y levanta conmigo tus manos al Señor. Así es, bendito Padre Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de hacer nueva nuestra mente, de sanar nuestro corazón, de llevarnos, Señor, a vivir por fe, Señor, y a levantar nuestros ojos en una nueva expectativa, en una expectativa sobrenatural. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos llamas en este año a vivir el mejor año de toda nuestra vida, en este tiempo decisivo. Señor, tú nos estás llamando, maravilloso Señor, a que este sea el mejor año de nuestra vida, el más extraordinario, maravilloso, sobrenatural, lo mejor y lo más grande de toda nuestra vida, Señor, está por venir en este año.
porque tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pedir o podemos imaginar en nuestro corazón. Así que levanta tu mano conmigo y dile: Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, está hecho, está hecho. Dale nuevamente un fuerte aplauso en adoración y alabanza al Señor. Amén. Así es que, iglesia, Dios nos está llamando a aprovechar esta oportunidad única en este año decisivo. Y nos está llamando a hacernos responsables absolutamente de nuestra condición emocional y espiritual. Nos está llamando a hacernos responsables absolutamente de lo que elegimos, de nuestras decisiones personales, de elegir correctamente, de elegir bien, de elegir la voluntad de Dios para nuestra vida, para vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Así que es necesario salir de donde hemos estado. Aun si hemos avanzado en este mundo, si hemos logrado, si hemos prosperado, si nos está yendo bien, es necesario salir de donde hemos estado y elegir vivir de una manera, a la manera de Dios, en la cultura de Jesús, con una expectativa sobrenatural. Dejar de vivir donde la iglesia necesita salir de donde ha estado de una manera religiosa, mediocre, de solo sentirse bien momentáneamente como oidor olvidadizo, sino en verdad necesitamos salir de ahí y en verdad vivir una experiencia genuina que nos transforme. Y esto es solamente posible en el discipulado de la vida cristiana. Para ser responsables, fíjate, este es el llamado de la expectativa. La expectativa en la que nosotros podemos vivir este año es hacernos responsables, elegir bien, elegir la voluntad de Dios para nuestra vida, que consiste en habitar en la nueva realidad de abundancia e influencia, ¿ok? Para que se manifieste por medio de nuestra fe todo lo que Dios declara, todo lo que Dios ya hizo para nuestro bien, como decía Erika, para nuestro bien y por amor a nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que hoy quisiera, para comentar, vamos a estar comentando juntos sobre una escritura que me pareció, quiero también mencionar, con base en esta escritura, al menos, podemos mencionar al menos siete razones para vivir con expectativa. Siete expectativas con las que nosotros podemos vivir este año, para que este sea el año más grandioso de toda nuestra vida. Créanme que de verdad yo así me lo he propuesto y así he determinado vivir este año, como el año más grandioso de nuestra vida. Para mí es un año decisivo y voy a mencionar 7 aspectos de esta expectativa, o 7 expectativas que nosotros podemos elegir cómo vamos a vivir este año y en este comienzo. Y voy a tomar esta escritura en Mateo capítulo 9, verso 18. Erika y yo comentábamos este fin de semana sobre este tema y veíamos historias del ministerio de Jesús que, wow, no sé si nos alcanza el tiempo de comentarlo juntos, pero al comentar y platicar sobre esto, a mí me bendijo tanto la perspectiva que Dios nos da, la manera en que Dios nos hace ver cómo Él desea que vivamos este tiempo. Mateo capítulo 9, verso 18 dice, Mateo 9, 18. Cuando vemos al Señor Jesús en esta ocasión siendo buscado por un líder de la sinagoga,
un hombre llamado Jairo, se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Di conmigo: tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Entonces aquí podemos ver la expectativa. Qué importante es la expectativa. Fíjate cómo este hombre, Jairo, se acercó a Jesús, un líder de la sinagoga, se acercó a Jesús con expectativa y con una gran expectativa. Y también camino cuando él iba para hacer volver de la muerte a esta niña. Hay versiones que nos detallan, o la otra versión nos detalla, que la niña estaba agonizando y que cuando Jesús llegó al lugar ella acababa de morir. Por eso estaban escuchándose flautas y alboroto, porque acostumbraban cuando alguien moría en la familia contratar, sí, como les llaman, plañideras profesionales, personas que se dedicaban a llorar lastimosamente como para honrar la vida de la persona, que era tan valiosa su vida que pues media ciudad estaría llorando por esa pérdida. Y cuando Jesús iba camino allá, vemos que se acerca a una mujer en medio de esa multitud, en una condición tan frágil y débil, con una gran expectativa. Entonces podemos ver aquí cómo el Señor responde siempre a nuestra expectativa. Y entre más grande es nuestra expectativa, podemos esperar de parte del Señor una respuesta poderosa, extraordinaria, maravillosa, sobrenatural. También veo cómo Jairo llegó con esa misma expectativa. Si se dan cuenta, desde el versículo 18 dice que mientras Jesús decía estas cosas, el líder de la sinagoga, en esta traducción no dice que es Jairo, en la NTV, pero le dice, el líder de la sinagoga, qué interesante, el líder de la sinagoga, era un religioso, se le acerca, se arrodilla delante de él, y Jairo significa gracia, viene de charis, que es gracia. Entonces cuando nosotros nos acercamos entendiendo que nos pertenecen las cosas, fíjense qué cosa tan loca le pide. O sea, la expectativa de Jairo dice, fíjense lo que dice aquí, mi hija acaba de morir, le dijo. O sea, Jairo llegó a buscar a Jesús y su hija ya estaba muerta. No estaba velándola, no estaba cantando, no estaba en el funeral, estaba yendo a buscar. La gracia va y busca milagros, porque tenemos una expectativa. Entonces tenemos que vivir como hombres y mujeres llenos de gracia, que es un regalo que inspira gozo y dulzura. Esa es la gracia. Entonces la gracia no se detiene, la gracia no se limita, sino siempre vive en altas expectativas. Y dice ahí, mi hija acaba de morir, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. ¡Qué impresionante! Si se dan cuenta lo que está pasando en esta historia, lo que está sucediendo era algo terrible, lo más trágico que un hombre y una mujer puedan vivir. Pero él se acercó con la expectativa de que algo sobrenatural sucediera. Siempre que nos acercamos a Dios con expectativa, vamos a encontrar cosas sobrenaturales. Tenemos que vivir con altas expectativas. Este año yo te voy a pedir que no te limites. Así es. Que no limites tus expectativas, que no digas, bueno, pues este año, pues bueno, vamos a echarle ganas, como dicen.
el echarle ganismo. A mí no me gusta decir vamos a echarle ganas. A mí me gusta decir las cosas van a suceder, las cosas van a ocurrir. Y dice ahí que Jesús se detuvo. O sea, imagínate esto. O sea, está con una urgencia esperando que Jesús vaya, pero Jesús se detiene en el camino porque hay alguien más, una mujer que tiene una alta expectativa de ser sanada. Y cuando lo toca, en ese momento ocurre el milagro. Vemos dos milagros. Uno, se detuvo un tiempo, un poco de tiempo, para que Jesús se acercara y hubiera un nuevo milagro. Pero siempre, los dos tienen altas expectativas. Y yo creo que este año tú y yo te quiero rogar, te quiero pedir, te quiero animar, demandar, exhortar, pedir que no bajes tus expectativas de lo que quieres. No las bajes. Lo que has soñado, lo que has anhelado, la familia que has querido, escribe cómo quiero mi familia este año, cómo quiero mi negocio este año, cómo quiero vivir mi vida este año. Yo hice esto el primero, el 31 para amanecer primero. Y yo dije, me planteé, ¿cómo quiero vivir? Y en esto no quiero seguir viviendo así. Sí, me dije, yo no quiero seguir viviendo así. Hablé con Sergio y le dije, yo no quiero seguir viviendo así esta situación. No se las voy a decir porque siempre aquí me ando balconeando, pero hoy no. Muchas gracias. Muchas gracias, dice. No, yo. ¿Cómo? No, era mi onda, ¿no? O sea, yo así estaba viviendo. Pero ese día tomé la decisión y dije, no quiero un año más vivir así. Se acabó para mí, en esta área de mi vida. Y se lo conté a hacer, se lo platiqué. Y pues ya se está portando bien. Era mía, mi onda, no era de él, tenía que ver todo conmigo. Tenemos que plantear una alta expectativa. Y miren que lo que le dije, en mi pensamiento es casi imposible. Pero ya llevo 3, 4 días y lo estoy logrando y me siento muy bendecida. Porque siento una paz impresionante. Porque yo elevé mi expectativa este año y dije, ni un día más del siguiente año vivo así, en esta área de mi vida. Pienso que eso fue lo que esta mujer que sufrió hemorragia, fue lo que se dijo. Claro, ni un día más. Ella había gastado todo, dicen los médicos, y su condición empeoraba. Y creo que es muchas veces cuando ocurre una crisis, cuando es que nosotros podemos dar ese salto, como vemos aquí a esta mujer y luego a este principal de la sinagoga, este líder religioso, dar un salto bajo una terrible situación, porque esto es la ley de la expectativa. La ley de la expectativa es que recibimos lo que esperamos en la vida. Recibimos lo que esperamos en la vida. Solo puedo recibir lo que yo espero. Y por esa razón es que sí podemos identificar nuestras expectativas personales, si es algo que en verdad podemos esperar que suceda o no, que eso es lo que a muchas personas les hace tener una baja expectativa y piensan, es que no quiero sentirme frustrado o triste de que no suceda algo que yo estoy esperando. Entonces, como podemos ver entonces aquí en la palabra, Dios nos lleva y tenemos que identificar la manera en que definieron sus expectativas tanto esta mujer como este hombre. Y en las grandes historias de la Biblia vamos a encontrar un patrón.
de la manera en que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, pudieron dar ese salto y pudieron definir su expectativa de tal manera que lo que ellos esperaban en verdad sucedió. ¿Ok? Lo que ellos esperaban en verdad sucedió. Así que por eso es que vamos el día de hoy a entender una clave muy poderosa, y es con base en que yo puedo esperar que sucedan las cosas. Y Erika nos adelantó hace un momento. ¿Ok? Aquí en esta historia no podemos ignorar la parte tan dolorosa en ambos casos, porque hablamos de un papá que, siendo líder religioso, ya no le importó lo que la gente pudiera decir. ¿Cuántas personas se han detenido al tener un encuentro con Jesús? ¿Cuántas personas han abandonado, se han apartado después de haber vivido un encuentro con Jesús, de haberle conocido, porque lo que les dicen en su familia y las personas que les conocen, por lo que les dicen, contrario? ¿Y cuántas personas en verdad mantienen una baja expectativa por lo que piensan los demás? Y están constantemente queriendo complacer a las personas que les conocen, y eso hace que tengan una baja expectativa aún de sí mismos, porque no pueden muchas veces, por esa razón, hablar del éxito y hablar y dar a conocer todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces aquí vemos cómo a este líder llamado Jairo, de la palabra charis, por eso es Chairo en el griego, se traduce como Chairo, habla del gozo, del deleite, y este hombre encontró una alegría y un placer muy grande al ser cumplida su expectativa. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el deseo cumplido produce alegría en el corazón. Entonces, wow, ¿no? Que su hija acababa de morir y Jesús simplemente respondió. Y quizás tenía dudas, como nosotros podemos llegar a tener ciertas dudas. ¿Jesús estaría dispuesto a hacer esto por él? Siendo él un hombre religioso que era parte de toda una oposición con la que Jesús estaba todo el tiempo enfrentando. Un hombre que pertenecía a un grupo religioso que estaba difamando a Jesús, que lo criticaba, que lo acusaban falsamente. ¿Podría Jesús responder con misericordia a una petición como esta? ¿Sería tan importante lo que está ocurriendo en su vida como para mover el corazón de Dios? ¿Sería tan grave lo que le estaba pasando para tener la atención de Jesús? Y cuando simplemente leemos que Jesús se levantó, tú puedes imaginar a un papá viniendo totalmente desolado, afligido, desesperado, para buscar sanidad para su hija, un milagro para su hijo. ¿Te imaginas cómo se sintió ese hombre cuando vio simplemente que Jesús no le preguntó nada, no le dijo nada, no lo condicionó, ni siquiera le dijo: ¿no te quieres arrepentir de todo lo que han hecho ustedes en contra de mí? Simplemente se levantó. Y aquí tú puedes ver el corazón de Dios. Y podemos ver por qué razón es lo que nos podemos preguntar. Y si tienes respuesta, vas a tener una expectativa genuina, una expectativa verdadera, una expectativa que en verdad puede cumplirse. Si tú respondes con fe, si tú eliges con una determinación en este año decisivo ir por todo lo que Dios tiene para ti. Es que la gracia es, como vemos ahí en la definición,
dice que es la esencia de la bondad de Dios manifestada. Entonces cuando Jairo se acercó, él estaba acercándose, que era la misma gracia que Dios tenía, porque él entendía que era la gracia, que no iba a depender de lo que él hubiera hecho o no hecho, o de los errores que él hubiera cometido, sino simplemente su acercamiento podría provocar un milagro. Y hoy nosotros tenemos que, como decía Sergio hace rato, tomar la responsabilidad. Esa palabra es impresionante, ¿eh? Tenemos que tomar nuestra responsabilidad y dar pasos. Dejar de culpar a los demás de lo que yo vivo y no me sale. Así es. Y empezar a hacerme responsable. Y dejar de decir, es que si tú fueras esto, es que si tú hicieras, es que si yo tuviera, es que si yo... Deja de poner pretextos para hacer lo que Dios quiere que hagas, para vivir con plenitud este año. Toma tu responsabilidad y di, no me voy a detener, yo voy a ser responsable y esta área de mi vida hoy se termina. Créanme que sí se puede. Yo dije, híjole, espero no fallar al día 2 y al 3 y ya vamos en ¿cuál? Ahorita que es 5, ya llevo 5. Entonces estoy muy feliz por mí, porque tenemos que tomar determinaciones, dejar de tomar excusas y culpables. Nadie es culpable de lo que tú vives. Tú eres responsable de cómo reaccionas a lo que te hacen, de cómo vives la situación, o la conviertes como Jairo en una bendición porque elevas tu expectativa, o en una tragedia. Porque él estaba viviendo una tragedia, pero ¿se acuerdan lo que prediqué en Inesperado? No hay la palabra tragedia en la cultura judía, porque hasta que Dios no pone punto final, entonces eso no acaba. Y Dios no había terminado. Entonces aquí vemos a Jairo, que él no vio tragedia, él vio la oportunidad de ver algo sobrenatural. En cada cosa que tú vivas y yo viva este año, tenemos la oportunidad de ver algo grandioso. Veníamos platicando en la camioneta con Mac de una situación y decíamos, ¿cómo todo eso Dios lo usó para bien? En el momento era una cosa desastrosa, era una bomba atómica. Pero cómo Dios eso lo convirtió en bien, porque se acercaron al lugar correcto, al trono de la gracia. Entonces tenemos que ir a ese lugar para ser transformados y hacernos responsables. La palabra dice lo siguiente: los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. La tierra es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. El cielo es de Dios, pero a ti y a mí nos confió la tierra. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de nuestra tierra, y no solo hablo de tu mundo, aquí tu familia, sino de la tierra. Tú y yo tenemos una responsabilidad de hacer que esta tierra cada vez sea mejor. Y fue lo que Jesús hizo cuando cambió las circunstancias a través de lo sobrenatural con esta mujer y con Jairo. Y después vino otro milagro más, unos ciegos que le siguieron, y así se le chutaba a Jesús. Milagro tras milagro, porque él era la gracia manifestada, que es la bondad de Dios, que es vista por todos los hombres. Sí, la pregunta es, ¿podría Jairo y esta mujer tener la atención de Jesús? ¿Sería su vida tan importante y lo que le estaba ocurriendo sería tan grave para que viniera una respuesta del cielo? ¿Qué estaban creyendo para tener esta expectativa de Jesús? ¿Qué estamos creyendo para tener grandes expectativas, como nos decía Erika? ¿Qué estamos creyendo para haber vivido con bajas expectativas? ¿Qué estamos creyendo para tener duda
de si lo que estamos esperando en verdad llegará a suceder. Y la respuesta es, de alguna manera, este líder que formaba parte de un partido que se oponía a Jesús, lo criticaba, lo acusaba de ser un falso profeta, de alguna manera este hombre lo llegó a conocer. Y esta mujer que solamente deseaba llegar a tocar el borde del manto, de alguna manera lo llegó a conocer, como para creer que sí había respuesta y que era posible. Y porque lo que Jesús decía y lo que la gente oía era el corazón del Padre. Y yo puedo imaginar que a ellos les llegaron comentarios. Oye, Jesús dice, este Jesús de Nazaret está diciendo algo que nunca habíamos oído. Dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él dice que el poder de Dios está sobre Él y que Él ha venido a anunciar buenas nuevas a los pobres. Él no ha venido a condenarnos como lo ha hecho la religión judía. Él no ha venido a hacernos sentirnos culpables y avergonzados. Él ha venido a hacernos sentir que hay una respuesta y esperanza en nuestra situación. Él dice que ha venido para darnos buenas noticias. Él dice que ha venido para abrir los ojos de los ciegos, para sanar los corazones dolidos, quebrantados, para dar libertad a los que están en cárceles. De alguna manera le llegaron a conocer, porque dice que la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra. Y cuando habla de palabra se traduce del griego rema, que significa algo que alguien está diciendo. Entonces, imagínense, un líder religioso completamente opuesto pudo llegar a conocer el corazón de Dios al oír lo que Jesús decía, la manera en que Él enseñaba y lo que Él venía anunciando. Y Él les decía, vuélvanse a Dios. Cuando dice en Marcos 1:14, y dice, vuélvanse a Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Aprovechen esta gran oportunidad. Se ha abierto una puerta, estoy aquí para que entren. Yo soy la puerta de mis ovejas. Y los que entren hallarán pastos. Vuélvanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, impresionante, les estaba hablando de que necesitaban ser gobernados, dejar de gobernar sus vidas, que los habían llevado a tanto quebranto, a aflicción y a dolor, para ser gobernados, estar en el reino, bajo el gobierno, el dominio, la influencia de ese rey tan esperado por Israel, que los amaba. Entonces, ¿qué estaban creyendo ellos? Porque de alguna manera habían llegado a conocer el corazón del Padre. Esa es la razón por la cual nosotros podemos tener una alta expectativa. Este es el requisito para tener una alta expectativa. Este es el requisito para tener grandes expectativas. Este es el requisito para tener expectativas verdaderas, correctas, no falsas. Porque nuestra expectativa, tenemos ese privilegio, el de ser hijos amados, herederos de Dios, hace que nosotros podamos tener la más grande expectativa que nadie en este mundo puede llegar a tener. Ni la gente más poderosa, ni famosa, ni exitosa puede tener la gran expectativa que nosotros podemos tener por conocer el corazón de Dios. Una expectativa es una convicción profunda y la creencia de que algo sucederá o de que vamos a obtener lo que deseamos. Esa es una expectativa y puede ser para mal o para bien. Job dijo, lo que temí me vino. Él tenía una mala expectativa porque no conocía a Dios. ¿En qué termina la historia de Job? En el capítulo 40 al 42, en que él dijo, me arrepiento,
¿Recuerdan cómo dice? Me arrepiento, porque yo hablaba de lo que no entendía, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando cambió su expectativa y se dio cuenta quién era Dios, que no era un Dios con una regla en la mano para ver a qué hora te equivocas, porque Job era temeroso de Dios en el sentido de que él buscaba no hacer nada malo que causara consecuencias en contra suya, pero realmente no le conocía. Él le conocía como un Dios que solamente estaba ahí para castigar la maldad, pero no le conocía como un Dios que le amaba y que en realidad quería llevarlo a salir fuera de un camino de destrucción, de malas decisiones, de emociones tóxicas que le hicieran tanto daño. Ni siquiera se trataba así de solo seguir las reglas, como muchos en la iglesia solo creen que se trata de seguir las reglas. Ni siquiera se trata de eso. Se trata de que cuando tú conoces el corazón de Dios, dices, wow, mis ojos te ven y sé tú quién eres. Y entonces puedes pensar en cosas increíbles y locas, porque conoces al Dios que creó los cielos y la tierra. Te codeas con Él, te sientas a la mesa con Él, platicas con Él, y entonces tu mente entra en una dimensión completamente diferente. Empiezas a creer que lo que no podría ser posible, lo es, porque conoces al Dios de lo imposible. Entonces, cuando nosotros entramos en esta profunda cercanía, intimidad y conexión con Dios, eso empieza a suceder. Y empiezas a decir, qué loco está esto que estoy creyendo y estoy pensando. Y quisiera contarles rápido el testimonio de una persona que escuché, que me impactó muchísimo porque él era testigo de Jehová. Y él cuenta que a él le enseñaron a vivir en pobreza, que eso era lo espiritualmente correcto. Y él cuando era niño, dice que él, como a los 8 años, él como que no le cuadraba el asunto, como que decía no. Y entonces él, abajo antes de vestirse, se ponía, soy millonario, en el cuerpo. Pero solito, chiquito. Nadie le enseñó, nadie se lo dijo, pero él empezó a hacerlo. Y entonces él se ponía y se escribía, yo soy millonario, ¿no? Como diciendo, yo no creo eso, lo que creo es lo que está aquí adentro. Y entonces, cuando él fue creciendo, él se revela a su religión y empieza a decir, es que yo no creo que Dios sea así. Y yo no creo que Dios sea así, yo no creo que Dios sea así. Y dice, yo voy a descubrir quién es Dios leyendo la Biblia. Y él dice que cuando él empezó a leer la Biblia, se dio cuenta de que Dios era un Dios abundante de riquezas, de prosperidad y no de pobreza. Y entonces dijo, yo tenía razón. Me enseñaron a leer mal, leímos mal. Y entonces él se revela, la familia le deja de hablar, él era piloto aviador, le iba muy bien. Pero un día decide, cuando encuentra esta revelación en la palabra, decide buscar a Dios. Y él, como no solo escribirse en el cuerpo, sino en el corazón, lo que Dios decía. Y entonces él dijo, voy a renunciar tal día, a tal hora, porque voy a emprender, porque yo no quiero, su papá había sido piloto, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, la ausencia de mi papá, porque siempre estaba de viaje. Y dice, me fue muy bien como piloto. Hoy el cuate es millonario y tiene él renta aviones para viajes privados, para vuelos privados. Y él habla de Dios en sus conferencias de una manera impresionante. Dice que él vive, cuando da una conferencia, pasan cosas sobrenaturales. Este cuate, porque él se reveló a la idea religiosa de lo que un día le enseñaron. Aquí nosotros no enseñamos eso.
ni somos una... Porque cree que Dios es un Dios de pobreza. Exactamente, Que le él agrada la creía pobreza. eso. O sea, él La forma de enseñaron agradar a eso. Dios. Y era la forma de agradar a Dios, exactamente, siendo pobre. Pero nosotros tenemos la libertad hoy de pensar de una manera diferente. Y ahorita estoy hablando del dinero, pero puede ser tu familia, tu corazón, tu vida, tu relación con Dios. ¿Qué expectativas tienes en el área personal? ¿Qué quieres hacer en tu vida hoy por ti, para ti? En el área espiritual, en la financiera, en la familiar, aquí como iglesia. Todo esto tenemos que plantearnos y elevar nuestras expectativas y decir, no me voy a quedar donde he estado, voy a tomar la responsabilidad y voy a empezar a hacer lo que debo de hacer. Porque tenemos la palabra que ha sido inyectada y tatuada en nuestros corazones. Y Dios es un Dios de abundancia. Sí, consideraba nuevamente a la mujer que sufría de esa hemorragia y apenas acabo de entender por qué ella se decía. Y ese es nuestra responsabilidad este año, decirnos, Eso está muy bueno. alimentarnos cuando nos decimos. Por eso orar es impresionante, porque orar es que yo estoy meditando y me estoy diciendo, Sí. cuando hablo con el Señor, quién en verdad soy. Wow. Porque esta mujer y este hombre tenían una expectativa basada en un derecho legal. Es decir, legalmente ellos tenían derecho a esperar que sucediera el milagro que ellos necesitaban de parte de Dios, porque ellos sabían que pertenecían a un pueblo que estaba bajo un pacto. Ellos estaban expectantes de la venida de un rey que los iba a salvar de sus enemigos. Y de eso, y esa es nuestra expectativa trascendental. Esa es la expectativa que va a permitirnos o va a sostener todas nuestras expectativas personales de cómo vamos a vivir este año. Esta expectativa de un rey que vino y dio un golpe en la mesa y dijo, ya estoy aquí, se acabó la aflicción, el dolor, la enfermedad, la muerte, la pobreza, el menosprecio, la vergüenza, la culpa. Se acabó. Y ellos estaban esperando un rey que viniera a salvarlos. Su expectativa era correcta, Marianita, era correcta. Estaban bajo pacto, unidos por formar parte de la nación de Israel, a un Dios que incondicionalmente había llamado a un hombre llamado Abraham y lo hizo abandonar el mejor lugar de la tierra para vivir, porque le generó una expectativa sobrenatural. En Génesis 12:1 dice, pero Dios le había dicho a Abraham. Y entonces podemos ver que Dios hace un pacto con nosotros para traer expectativa. Porque de acuerdo a ese contrato, de acuerdo a en base a ese acuerdo, en base a esa unión, yo sé qué puedo esperar de mi Dios, de mi Rey y de mi Salvador. Por eso le dejó elegir a Lot, ¿no? ¿Por qué le dejó elegir tierra? Porque él sabía que la bendición no estaba en la tierra que se eligiera, sino la bendición él la aportaba. Él iba a ser bendición cualquier lugar donde él estuviera. Él no tenía problema donde fuera la tierra. Y así fue. Lot convirtió esa ciudad en un desastre y Abraham en una bendición. La bendición no está en el lugar, sino entendiendo la promesa que me ha sido dada y yo caminar en ella. Entonces por eso Lot
le dijo, escoge. Parecía injusto, a él le dieron la tierra. Claro. Él Él iba fue el llamado, exacto. no invitado. Él no fue. Lot era el invitado. Exacto, Lot era el invitado. Pero Abraham entendía algo que Lot no entendía. Y es que no se trataba de escoger, porque Lot vio y escogió la mejor tierra, Él sí le echó un ojito y dijo, no, esta está más chida para hacer todo. Pero a Abraham no le importaba en qué tierra estaba, porque donde él estuviera, ahí estaba la bendición de Dios. Así es. Por eso es que esta mujer sabía que estaba bajo pacto. Pero fíjate, qué impresionante expectativa tenía ella, porque de acuerdo a la ley, una mujer en su condición no debería haber salido a la calle, porque no querían que una mujer en esa condición tuviera contacto social. Si alguien tocaba a esa mujer, de acuerdo a la ley, tendría que permanecer encerrado en su casa por 7 días. Por eso dijo ella, esto lo acabo de entender. Por eso dijo ella, si tan solo tocare el borde. Ella, no quería contaminar a Jesús. Wow. Y a Jesús no le importó que lo tocara. Porque cuando lo tocó dijo, hey, ¿quién me tocó? Sentí poder. ¿Quién me tocó? Wow. Y como decía Erika, no fue el lugar, así estés viviendo en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo donde haya mayor oportunidad de prosperidad, tampoco fue el manto, fue su fe. Por eso Jesús le dijo, hija, no fue el manto. Ella no tocó el borde del manto pensando de una forma supersticiosa que en el manto estaba el poder para sanar. Ella lo hizo porque no quería tocar a Jesús. Pero alguien en esa condición es, pon tu mano por favor, pon tu mano aquí y métela en mi cuerpo y toca la sangre. No, yo habría hecho eso. Tócame, Señor, por favor, aquí por favor. Pero ella dijo, no quiero tocarlo. Si tan solo toco el borde. Recuerdo cuando a la antigüita, muy el fútbol americano a la antigüita, que cuando alguien tacleaba, se metía todo el equipo, ¿te acuerdas? Encima, ¿cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol americano? A mí me parecía haber 30 o 50, todos encima. Y esta mujer con una multitud, de alguna forma atravesó a Alejandro. Porque había una determinación. Por eso Jesús le dijo, tu fe. Porque ella había decidido, ya no voy a vivir así. Esta enfermedad se acabó. La pobreza se acabó. No poder salir de vacaciones se acabó. Seguir esperando a ver cuándo llega un auto nuevo se acabó. Como alguien decía, de aquel que oraba por algo pequeño, y esa, Señor, te pido humildemente por algo pequeño. Porque para muchos la expectativa de que Dios pueda responder es si pides algo pequeño. Y este decía, yo te voy a pedir algo pequeño. Señor, te pido un pequeño yate, un pequeño viaje de vacaciones por todo el mundo. Y así de esa manera esta mujer, wow. Vamos a ir cerrando entonces, porque el fundamento de esto, la base de esto, es un rey que vino a salvar al pueblo de Israel y que vino a salvarnos a nosotros. Comenzó con ellos y terminó con nosotros. Y ahora somos nosotros los que tenemos el honor, el privilegio, la increíble bendición de conocerle y estar bajo un pacto, un acuerdo que nos une a Él para siempre. Entonces quiero mencionar estas escrituras que hablan de este rey. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
¿cuándo vendrá este rey para que la vida en la tierra cambie? Él viene ya pronto. Y nos está hablando no solo de su primera venida, sino cuando Él vendrá ahora para reinar sobre la tierra, aquí en la tierra. Y luego dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Por eso Jesús se daba a conocer como hijo de hombre. Cuando los fariseos oían que Él decía que era el hijo del hombre, decían, este dice que es el hijo del hombre de Daniel 7:13. El hijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. O sea que cuando Jesús decía que era el hijo del hombre, era un título que estaba usando para decir que él era el rey. Como hombre ahora, que había unido la naturaleza de Dios y del hombre, él era el hombre que iba a reinar sobre la tierra. Y dice, y le fue dado dominio, le fue dado. Para Dios esto está hecho. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, todos, no los que creen, todos, un día, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa era la expectativa de Israel. ¿Esa es nuestra expectativa? Ese es el plan eterno de Dios. Desde la simiente de Génesis 3:15, que aplastaría en la cabeza a la serpiente, que se había adueñado de este mundo, hasta el final, hasta la consumación, hasta el cumplimiento de todo el plan eterno de Dios cuando el Señor vendrá, finalmente. Necesitamos saber lo que está pasando hoy en el mundo. Este no es un año más. No se trata nuevamente de entusiasmarnos por un nuevo año. Necesitas conocer, iglesia, que estamos viviendo. Porque esta temporada no es una más. No es uno que se agrega. No es el 2025 que sigue del 2024. Estamos viviendo en un tiempo decisivo. En un tiempo decisivo. Y por esa razón voy a terminar entonces. Y vamos hoy a celebrar la Cena del Señor. En este primer domingo del año vamos a orar declarando que estamos bajo pacto. Y por tanto bajo el derecho legal de levantar nuestras más grandes expectativas en lo que vamos a vivir en este año que está comenzando. Ok, entonces voy a mencionarlo porque yo te decía que al menos hay 7 aspectos. Número 1. Vivir con expectativa por el cumplimiento de su plan, de sus propósitos, de sus promesas, de su voluntad que es buena, agradable y perfecta, para hacernos bien y transformar nuestra vida. Segundo, vivir con expectativa por el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión de su Espíritu Santo. Número 3, vivir con expectativa por la vida nueva y en abundancia que nos ha sido dada. Expectativa de vivir este año en la abundancia, en la riqueza, en la vida nueva que Dios nos ha dado. Y que ya nos pertenece y que merecemos legalmente. Número 4, vivir con expectativa por su presencia. Nos llegamos a acostumbrar, pero es momento de vivir este año con expectativa, con una gran expectativa por su presencia, por su gloria. Número 5, vivir con expectativa por su palabra, por lo que Él está hablando a nuestra vida. Nosotros tenemos una palabra de profecía, el año de la gran cosecha. Y esta es la expectativa que podemos abrazar nosotros por su palabra. Dice Isaías 55, 9, 11. Dice el Señor que su palabra dice que es como la lluvia que viene del cielo, que riega la tierra, que la hace germinar y producir. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Ten expectativa por lo que Él está hablando el día de hoy y está hablando a tu vida. Porque dice, no volverá a mí vacía, sino hará todo lo que quiero
y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Así que aunque la palabra que Dios nos haya dado en lo personal y la profecía que tenemos para nuestra iglesia sea una palabra que enfrente oposición y adversidad, el Señor finalmente hará que su palabra haga lo que quiere y sea prosperada en aquello para lo cual le envió. ¿De acuerdo? Sexto, vivir con expectativa por su gloria y su poder sobrenatural a nuestra respuesta en nuestra necesidad más desesperada. Y séptimo, vivir con expectativa de manifestarse por medio de su iglesia, manifestarse por medio de nuestra vida, para cumplir nosotros nuestro llamado de ser luz y sal, dando a conocer a Jesús, de ir y a ser discípulos, a fin de que seamos una influencia para traer salvación. La expectativa de que Él se manifieste a través